Bueno, para el ejercicio 1 tenemos el enunciado. Nos piden calcular el volumen, presión, temperatura de todos los puntos, el calor, el trabajo de los procesos y el rendimiento del ciclo. Vamos a considerar que es un ejercicio de gas ideal, tiene un coeficiente adiabático de 1,4 y la constante universal de los gases de 8,314 Joule/mol/Kelvin. Bueno, en este caso tenemos que, vamos a poner todos la información que tenemos. Tenemos un ciclo acá que es cuadrado, un ciclo que está compuesto por isóbara, volumen constante, isométrico, y eso. La cualidad del ciclo es que empieza de un punto y termina en el mismo punto. ¿Hasta ahora alguna consulta o consultas de ayudantías pasadas o de conceptos? Bueno, tenemos un sistema en donde tenemos 2 moles. Tenemos un volumen inicial de 20 litros. Tenemos aquí la presión y la presión. Tenemos la presión A y presión B. Tenemos la condición de que el volumen es igual al doble volumen A. Y tenemos también que el trabajo de compresión menos 3,6 kilojoule. El coeficiente adiabático de 1,4. La temperatura máxima 673 Kelvin. La constante universal 8,3147 Joule/mol/Kelvin. Oye, disculpa, ¿qué dice abajo de volumen A? WCOMP, de compresión. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice ahí en el volumen B? Volumen B. Acá dice volumen B igual a 2 por volumen A. Y entonces, si queremos calcular todos los puntos, vamos a partir con el punto número 1. No, mejor partamos con el punto número 2 porque ahí es donde tenemos más información. Entonces, como primer paso, vamos a tener que usamos la ecuación de gas ideal, que sería P B igual a nRT. Si es para el punto 2 tenemos que el volumen B
ya es conocido. ¿Qué va a ser? Va a ser el doble del volumen A, que era 20 litros, entonces acá va a ser 40 litros. Entonces tenemos el volumen, tenemos el N, el R, y la temperatura, ¿cuál sería? Sería este valor de acá, ¿no? De la temperatura máxima. ¿Por qué? Porque las hipérbolas de temperatura constante son así. Son así. Esto de acá sería así. La de acá sería así. La de acá sería así. ¿Y cómo sé cuál de estas representa mayor temperatura? Esto se mira así, hacia arriba, o inclina. ¿Dónde? Esta hipérbola va a tener mayor temperatura, esta, no sabemos cuál de estas está encima una de otra, y esta sería la menor. Entonces, de esa manera uno puede saber cuál tiene la temperatura mayor. Vamos a borrar eso. Entonces acá vamos a tener que es 673 Kelvin. Y de la ecuación de gas ideal podemos despejar la presión, que es la que tenemos que calcular, que va a ser presión 2 igual a nRT2 partido en volumen 2. Esto va a ser igual a 2 moles por el R, 8,3147 Joule mol Kelvin, el 673 Kelvin, el volumen 2 de 40 litros. Como es litros, para llevarlo a metro cúbico se multiplica por 10 elevado a menos 3. Y ahí nos queda metro cúbico. Así. No, disculpa. ¿Sí? Oye, lo que explicaste sobre las parábolas de las temperaturas, ¿eso es para cualquier ciclo o cualquier tipo de proceso? O sea, entonces, el punto que esté más alejado del origen siempre va a ser el que tenga mayor temperatura. Así es. Para todos los gases ideales, toda la termodinámica descubrió que las temperaturas se comportan de forma hipérbola en el diagrama PV, y esta, claro, a medida de que se va hacia allá, o sea, vamos a dibujarla más inclinada, hacia allá, la temperatura aumenta. Entonces sí, el punto 2 sería el mayor. Si tuviera ahora un ciclo en donde me lleva, por ejemplo, para arriba, y después hubiera sido así, donde este hubiera sido 1, 2, 3, 4, acá es difícil de ver eso, pero habría que calcular la temperatura de acá y de acá. Y claro, la que tiene mayor temperatura tendría una parábola más arriba. Ya, gracias. En este caso, claro, es fácil de ver porque como la presión constante y presión constante, este sería el vértice más alejado del origen, como dijiste, y sería el de mayor temperatura. Y es por eso que se dice la temperatura máxima, tanto acá. Si ahora nos dijeran que la temperatura mínima es de 50 Kelvin, tendríamos que elegir el punto 4. Ahora, si hacemos el cálculo acá, tendríamos que la presión 2 va a ser igual a 2, 7, 9, 7, y esto sería pascales. Como ya tenemos el punto 2 conocido completamente, presión, temperatura y volumen, vamos al punto número 1. En el punto número 1, sabemos que la presión de
1 y la presión de 2 es la misma porque es una isobárica. Entonces, ¿qué ecuación usamos ahí? Vamos a usar la ecuación de estado del gas ideal, Pavo-Ratón. Despejamos la temperatura y nos va a dar temperatura 1 igual a presión 1 por volumen 1, el N y el R. Entonces, acá tenemos que la presión 279, 78, 9,655 pascales por el volumen. El volumen inicial era de 20 litros por 10 elevado a menos 3, para que quede metro cúbico. El N, que es el número de moles, 2, y el R. Si hacemos toda esa operación, vamos a tener que la temperatura es de 336,5 Kelvin. Ahora, para calcular el punto número 3 y 4, la única información que tenemos de ahí son los volúmenes, 20 y 40, la masa, pero desconocemos la presión. Pero conocemos el valor del trabajo de compresión. La compresión, ¿dónde sería acá? La compresión sería acá, desde 3 hasta 4. Ahora, vamos a calcular la presión ahí. O sea, ya está calculada, pero con la expresión podemos calcular la presión. Entonces acá tendríamos el trabajo de 3 a 4, P de B, el P, y nos dice que esto es igual a 3,6, lo vamos a llevar a Joule. Como conocemos los volúmenes, entonces podemos despejar esa presión que es constante. Una consulta, chicos, o sea, la prueba, Yo tengo ¿cuándo una sería? consulta Sí, ¿qué pasó? sobre el trabajo de compresión. ¿Cómo asumiste que era el punto 3 y 4? Esa es como mi duda. Ok, resulta que acá, cuando vemos este ciclo, desde el punto 1 a 2, podemos ver que al principio parte con 20 litros. Después, si vamos moviéndonos, vamos a llegar que al punto 2, a la misma presión, llega a 40 litros. Se supone que el aumento del volumen quiere decir que se expandió el sistema. Si tuviéramos un cilindro, donde es así al inicial, y después pasó un cierto tiempo, y el cilindro quedó así, quiere decir que aumentó su volumen, y si aumentó su volumen, quiere decir que se expandió. Si este hubiera terminado acá, quiere decir que se comprimió. Eso es lo que sucedió desde 3 a 4.
Podemos ver que desde 3, 40 litros, disminuyó a 4, que sería 20 litros. O sea, partía de acá y se redujo hasta acá. Eso se llama compresión. ¿Se entendió Ya. un poco? Sí, Ahí. Ok. Otra cosa, chicos, cuando tenemos un proceso donde tenemos, que es de, por ejemplo acá, 4-1, esto quiere decir que no se expande, pero quiere decir que gana otra cosa. Esa otra cosa es calor. Así que cuando vean un ciclo así, 4-1, se le puede decir como el sistema se calienta. Y entonces de 4-1 se calienta. De 2-3 sería lo contrario, que sería se enfría. Y es por eso que su temperatura baja. Acá sería 673 y acá, por ejemplo, podría dar 300. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos una tabla con todos estos parámetros y ahí se va a entender mejor. Entonces, si reemplazamos todo eso, nos va a dar 180.000 pascales. ¿Qué más podemos hacer? Tendremos que calcular ahora las temperaturas para tener todos los parámetros. Y para la temperatura 3, aplicamos la ecuación de estado. Juliano, en el P1 igual a P2 es kilojoule el 8,3147, ¿o no? ¿Cuál? ¿En este valor? ¿Sí? Sí, 8,3147. En este caso, el coma está Kilojoule, acá. ¿no? No, en este caso está en Joule. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros teníamos que era 8.000, ¿no? 8.301,4. Así, ¿no? Sí. A ver, voy a revisar un poquito. Yo pensé que era al revés, que cuando era 8.000 y tanto era en joule y cuando era 8,3 era en kilojoule. Ah, ya, sí, sí. Sí, 8.314 está en Joule. Sí, eso es porque... La goma, ¿dónde está? Aquí está. Eso es porque antes teníamos kilojoule, kilomol, Kelvin. Ya, y se simplificó arriba y abajo. Ya. Claro, el K de este se hace que sea chico, pero Sí. es raro. Bueno, ahí está. Bueno, entonces acá tenemos que la presión P3, 180.000 pascales. El volumen 3 es 40 por 10 elevado a 3 metro cúbico. El N, 2 mol. El R, 8,3147. Joule, ahora mol, ya no antes kilomol. Kelvin. Y todo esto nos va a dar 432,97. Realizamos lo mismo para el punto 4. Tendremos ahora presión 4 ahí.
Como la presión es constante desde 3 a 4, será la misma, 180.000. 20 litros. Dos y acá 8. Y acá vamos a tener que es 216,48 Kelvin. Luego de esto podemos hacer una tabla. Lo ideal de esto es entregar una tabla. Así se entregaría el punto 1. Entonces realizamos una tabla. Esta tabla o este formato de tabla es para... es el que usa el profe. Porque más adelante cuando ustedes tengan ciclos más grandes, conocidos como Rankine, Joule, esta será la tabla que hace el profe en sus pruebas. Entonces aquí la presión es de 2, 7, 9, 7, 8, 9,655. Acá es 20, acá es 40, acá es 36,5, 673, 432,97, 216, y ahí tenemos todo. Ya. Para el cálculo del trabajo y del calor, vamos a necesitar un valor que es importante, que sería el C sub P y el C sub B. Entonces, y como no tenemos esos valores, tenemos que calcularlo. Entonces, se darán cuenta que tampoco tenemos una masa molar. Entonces, para realizar eso, tenemos que calcular estos valores. Y tenemos dos relaciones que nos sirven. Este que lo encontramos de ayudantías pasadas, donde se muestra el C sub P y C sub B. De acá podemos calcular el C sub B, el C sub P, que va a ser igual a 1,4 C sub B. Desconocemos este valor y por lo tanto desconocemos el otro. Ahora, hay otra relación que también es muy importante, y no sé si estará en los libros que les da el profe, pero hay una que se llama relación de Mayer. Y esta relación establece o concluye que el C sub P con el C sub B es igual a R. Entonces podemos reemplazar el C sub P acá, y nos va a dar que 1,4 con el C sub B menos C sub B es igual a R. Y ahora acá viene la diferencia en trabajar con masa molar y sin masa molar.
Resulta que si despejamos de la ecuación anterior, vamos a tener que C sub B va a ser igual a R dividido en 0,4. Y esto va a ser igual a 8,314,7 con 0,4. Y va a dar 20,787 Joule mol Kelvin. Si ahora revisamos ejercicio anteriores o también buscamos en internet, como por ejemplo el C sub P o C sub V del agua, del aire o del helio, algunas veces nos van a dar la unidad en Joule mol Kelvin y otras veces nos va a dar, por ejemplo, casi todos los ejercicios que hicimos antes, kilogramo Kelvin. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque, ejemplo, en química se trabaja mucho con mol, pero en términos de ingeniería se trabaja con kilogramos. ¿Por qué? Porque en química estudian más estados pequeños, partículas, determinados, donde necesitan número exacto, y es por eso que usan el mol. Y también porque cuantifica cuántas moléculas hay en un sistema. En cambio, en ingeniería estudiamos lo macroscópico, lo cual sería kilogramo. Entonces, esa sería nuestra unidad del ingeniero. Esto sería más de los de laboratorio. Por eso que es necesario también saber la diferencia entre estas dos cosas. Ahora, si yo le aplico acá la masa molar, puedo transformar el mol a kilogramos, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Lo puedo dividir por la masa molar del gas que estamos trabajando. Y así vamos haciendo esa transformación del C sub B de mol a kilogramo. Recordemos que la masa molar, si no me equivoco, era masa dividido en N. Entonces, claro, este tiene mol y el de arriba tiene kilogramo. Entonces, si dividimos esa masa acá, los mols se van y te queda kilogramo. Ese sería el paréntesis. Juliana, disculpa. ¿Sí? ¿Por qué pusiste R dividido por 0,4? ¿No es 1,4? Eso es porque aquí va a ser 1,4 menos 1. Entonces, eso va a dar 0,4 CB igual a R. Y después de Disculpa, CB no vi eso. va a dar R partido en 0,4. Sí, a veces me salto pasos, pero pregunten nomás si tienen consulta. Ahora, con esta ecuación ya encontramos el C sub P, ahora podemos encontrar el C sub P, C sub B y C sub P. De la relación de Mayer, teníamos que esto es igual a R. Entonces de acá podemos calcular el C sub P, que va a ser igual a C sub B, que ya lo tenemos calculado, más el R, la constante. Va a ser igual a 20,787 más el 8,3147. Sumamos ambos y podemos calcular entonces el C sub P, que va a ser igual a 29,102 Joule mol Kelvin. Y estos valores son muy necesarios al momento de hacer el cálculo del trabajo y del calor. Ahora, para el cálculo vamos a hacer un paréntesis acá. Y tenemos que, por ejemplo, en el proceso 1-2, que es isobárico, vamos a tener que el calor 1-2 es igual a, anteriormente teníamos que era masa C sub P delta T. Pero en este caso, al momento de trabajar con moles, vamos a usar esta relación, que es N C sub P delta T. ¿Ok? Entonces,
vamos a tener que el trabajo, o sea, el calor de 1 a 2, va a ser igual a 2 moles por el S sub P, que va a ser 29,102 Joule mol Kelvin, y la temperatura, que va a ser igual a 673 menos 336,5 Kelvin. Entonces, de acá, ¿qué pasa? Los Kelvin se me va, el mol se me va, y nos da que el calor de 1 a 2 va a ser igual a 19,585,646 unidad Joule. Luego usamos primera ley. Vamos a abreviarlo con una PL de primera ley. Vamos a tener el calor de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2 igual a delta 1 a 2. Si hacemos eso, entonces la variación de energía interna va a ser igual a ese 19,585,646 menos el 5.095,7931. Y esto va a dar igual a 13.989,853 unidad Joule. Y así se tiene la variación de energía interna desde 1 a 2. Queda menos de un minuto, así que voy a cortar la transmisión y en la siguiente continuaremos.